Esto es lo más peligroso que me he encontrado en este sector. Aquí ven, esta casa ya está lista y adornada para Halloween. Está llena de calabazas, fantasmas, muertos que caminan por la ciudad. Eso es lo más peligroso que hemos encontrado. Hace unos días recibí unos mensajes de amigos preguntándome que si estaba bien, que por qué estaba aquí, en esta ciudad, si había algún peligro, si necesitaba ayuda para moverme a otra ciudad. Y todo esto a raíz de que vieron un video en YouTube de un youtuber que se llama Oscar Alejandro, el cual les voy a dejar el enlace del video para que también lo vean, porque es un video muy interesante y explica cosas muy buenas de cómo es la problemática social acá en Winnipeg. Pero todos mis amigos se alarmaron porque pensaron que, bueno, que yo estaba en el fin del mundo, la ciudad más peligrosa de Canadá. Y con este video lo que quiero es mostrarles a ustedes, si están viendo este video, ustedes que son latinos seguramente saben lo que es una ciudad realmente peligrosa. Y entonces les voy a dar mi punto de vista, ya que yo vivo acá en la ciudad de Winnipeg, la más peligrosa de Canadá. Y les voy a dar un poco de detalles de cómo es la vida acá y en realidad cuáles son los peligros que existen realmente en la ciudad cuando ya estás viviendo acá. Porque una cosa, independientemente del video, que el video de Oscar Alejandro estuvo muy bueno y dice la parte buena y la parte mala de la ciudad, pero más que eso, otra cosa es estar viviendo acá y ver el día a día cómo funciona el tema de la peligrosidad o no acá en Winnipeg. Bueno, normalmente en una ciudad, lo que se conoce como el downtown es donde están todos los grandes edificios, los comercios, las empresas, normalmente la vida nocturna de la ciudad o el movimiento en la ciudad. Pero en Winnipeg es un poquito diferente. El downtown como tal sí tiene los grandes edificios, antiguamente tuvo grandes comercios y las grandes empresas todavía quedan oficinas en esos lugares, pero es un sector que es un poco abandonado. Es un sector que está bastante vacío. Si caminas por ahí te da la sensación como que no hay nada, no hay movimiento, no hay vida. Entonces, quizás la parte más antigua de la ciudad era donde está el downtown, el centro de la ciudad, y un poquito hacia el norte del centro. Luego de esto, la ciudad comenzó a expandirse hacia el sur. Y en la periferia de la ciudad es donde podemos encontrar este tipo de calles, este tipo de instalaciones que se ven un poquito más modernas, más nuevas y mucho menos deteriorado que como se encuentra hoy el downtown de la ciudad y el norte de la ciudad. En muchas partes del video de Oscar Alejandro hace referencia a partes del norte de la ciudad, como es este barrio que se llama North End, donde sí te encuentras la problemática social que existe hoy actualmente en Canadá en mucha mayor medida en esa zona. Ahora, ¿qué es lo que sí les tiene que quedar claro en cuanto al tema peligrosidad en Winnipeg? O sea, si vienes de Latinoamérica, has vivido en ciudades de Latinoamérica como puede ser en Bogotá o en Quito, en Ecuador, o vienes de México o de cualquier otro país en Latinoamérica, vos conoces muy bien lo que es una ciudad peligrosa. Que te asalten, que te roben, que existan secuestros,
que exista violencia, que no puedas caminar como yo ahora mismo aquí en la calle con mi celular grabando. Eso es peligroso, ¿no? Que vivas constantemente con esa sensación de que a donde quiera que sales tienes que estar en alerta, tienes que estar pendiente, que tus niños no puedan salir solos al parque a jugar, o que tu esposa no pueda salir con los niños sola. O sea, ese tipo de peligrosidad de la cual venimos nosotros de Latinoamérica no existe para nada aquí en Canadá. No existe. Ni en los sectores estos que te menciono, que pueden ser un poquito más complicados, eso para nada existe en Canadá. Ese tipo de inseguridad, de que tú tienes miedo salir a la calle o tienes miedo caminar tranquilamente por algunos lugares, ir a un parque, ir a hacer compras al supermercado, porque te pueden asaltar y para robarte un celular o para robarte dinero, eso no existe acá en Canadá para nada. Entonces, cuando nosotros venimos de situaciones como esas y llegamos a un lugar como este, para nosotros es increíblemente diferente y no tiene precio vivir acá en un lugar como este. Porque hay una tranquilidad muy diferente, la vida es muy... además de las oportunidades laborales y todo el tema económico de un país como Canadá, que es un país de primer mundo, existen también el tema de la inseguridad y la violencia que hay en nuestros países en Latinoamérica, que aquí en Canadá, como pueden ver, a pesar de que este es un sector muy bonito, muy tranquilo, pero es así en todas partes de Canadá. Ahora, ojo, no es mentira lo que dice Óscar Alejandro en cuanto a ciertos barrios específicos donde la situación social producto de las drogas y el alcoholismo es bien complicada. Entonces una persona cuando está bajo las influencias de este tipo de sustancias pierde el control totalmente de quién es y por supuesto pueden haber algún tipo de incidentes que es muy común que suceda entre ellos mismos, entre los habitantes de este sector, tengan algún tipo de riña, problemas y en ciertos casos algunos delitos mayores. Pero para las personas que no están en ese mundo y que están afuera y solo pasan ocasionalmente por un sector como ese, o que nunca van a sectores como esos, Canadá es muy seguro, es muy tranquilo y la calidad de vida es muy alta y muy placentera cuando vives tranquilamente en Canadá, tienes un trabajo, todo es una maravilla. Mucha gente me pregunta por qué escogiste Winnipeg, si hay muchas otras ciudades en Canadá que quizás sean más bonitas o más grandes o con muchas más oportunidades, porque la verdad es que Winnipeg es una ciudad relativamente mediana, no es pequeña o mediana, no es una ciudad muy grande, como lo puede ser Toronto, Vancouver, no sé, Ottawa, Montreal, pero hay ciertos beneficios para nosotros los emigrantes para venir a esta ciudad de Winnipeg, que no son más que los papeles, temas migratorios, oportunidades de trabajo, cómo alcanzar la residencia permanente en un periodo relativamente corto de tiempo en comparación con otras grandes ciudades, donde los procesos pueden durar más tiempo, hablando de años, 3, 4 años, 5, depende individualmente cada quien cómo puede hacer los trámites. Por ejemplo, acá en Manitoba, la provincia donde se encuentra Winnipeg, es relativamente sencillo porque una vez que llegas con un permiso de trabajo, a los 6 meses de estar trabajando, puedes aplicar a una nominación provincial, que es como presentar tu intención de residir permanentemente en esta provincia. Esa nominación provincial te avala para que luego apliques al programa federal de la residencia permanente. Y por ejemplo, en mi caso, yo obtuve la residencia permanente antes de los 2 años. No sé, 1 año y 7 meses, 1 año y 8 meses aproximadamente, ya tenía la residencia permanente acá en Canadá.
después de haber, a los 6 meses de llegar y estar trabajando, aplicar a este programa provincial que les comento. Luego que me aprobaron mi aplicación, aplicar a la residencia permanente, juntando un poco de documentos, requisitos que te piden, que no es nada del otro mundo, una vez que ya estás trabajando. Y, como les digo, en menos de 2 años ya tenía la residencia permanente. En otras provincias este trámite es mucho más complicado y puede tardar un par de años, 3 años, 4 años. Depende cuán ágil sea tu proceso. Bueno, la segunda razón más importante por la que escogí Winnipeg es el costo de vida en Winnipeg. Como les dije anteriormente, es una ciudad relativamente pequeña o relativamente mediana en comparación con las grandes ciudades de Canadá, y eso hace que su costo de vida sea un poco más bajo. Eso es un tema muy importante cuando emigras, saber a qué ciudad vas a ir, cuáles van a ser tus gastos una vez que estés en esa ciudad, en comida, en ropa, en vivienda, ya sea vivienda propia o sea rentando, para que puedas ahorrar y no te comas tus ahorros. Normalmente cuando uno emigra y viene de Latinoamérica, aunque sea con un mínimo de ahorro viene, y si llegas a una ciudad mucho más cara, pues vas a gastar tus ahorros mucho más rápido que si es una ciudad donde el costo de vida es más bajo. Entonces ese es el caso de Winnipeg. El costo de vida aquí es bastante asequible, pero eso no indica que necesariamente tus ingresos sean mucho menos que en otra ciudad. Tú puedes conseguir un buen trabajo donde tus ingresos van a ser altos, quizás en algunos casos comparados con otras ciudades, quizás en algunos casos un poco menos, pero proporcionalmente, cuando haces el análisis entre tus gastos y tus ingresos, quizás sea mucho más conveniente vivir en una ciudad como esta, relativamente pequeña, que vivir la locura de una gran metrópolis donde tienes gastos altísimos, donde con rentar un departamento es quizás mucho más caro que acá, el doble, y tus ingresos no necesariamente son el doble. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta cuando uno emigra, y esa es una razón principal por la que yo hoy decidí venir a Winnipeg. Y si le buscas otra razón por la que estar en Winnipeg y no estar en una gran provincia con una vida mucho más agitada, estas grandes ciudades, el movimiento en el centro de las ciudades es mucho más, es una locura, es tu plan de vida. Si en tu plan de vida quieres llegar a un lugar tranquilo, donde puedas criar tus hijos, donde puedas tener una vida más calmada, donde todo no es trabajo, 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 y quieres tener un mejor balance entre disfrutar la vida, salir a pasear, disfrutar de la naturaleza, al mismo tiempo que trabajas y haces lo que te gusta, pues también Winnipeg es una ciudad genial para eso. Esto es lo más peligroso que me he encontrado en este sector. Aquí ven, esta casa ya está lista y adornada para Halloween. Está llena de calabazas, fantasmas, muertos que caminan por la ciudad. Eso es lo más peligroso que hemos encontrado en este sector de la ciudad. Miren, aquí tenemos un gato con una bruja. Todo ya está prácticamente listo para Halloween, que si mal no recuerdo es el 31 de octubre. Falta como un mes para Halloween, pero ya las casas están completamente, muchas adornadas desde ya. Aquí todo se vive con anticipación, todo es muy planificado. Estamos a un mes para Halloween, pero desde ya hay que ir adornando las casas y separando el tiempo, agendando el tiempo para adornar las casas. Bueno, ya se empieza a sentir el frío. Me acabo de montar en el auto y ya me voy. Pero espero que les haya gustado el video, que hayan entendido un poco el adjetivo de ciudad peligrosa en Winnipeg, por qué es peligrosa y cuán peligrosa es o no tanto. Y nada, esto es Que Bola Hacer y ya nos vemos en un próximo video.